gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracia sublime es. Que Dios les bendiga. La maravillosa resurrección, nuestro tema de hoy y penúltimo de esta serie. El título es: La resurrección es reconocimiento práctico. En Mateo 7:21, la base para esta reflexión, quiero leer este versículo muy interesante y desafiante. La afirmación que hace Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que cuando nosotros vamos a la Escritura y nos damos cuenta del desafío que Dios pone ante su pueblo, Israel, y obviamente a todos los que a través del pueblo de Israel conocieron del único Dios y del eterno, del creador y sustentador de todo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y miramos la vida de Jesús y luego los escritos de todos los escritos del Nuevo Testamento,
nos damos cuenta que el cristianismo verdadero es un desafío a la vida práctica en obediencia a Dios en todo sentido. Así que conocer a Jesús como Salvador y Señor, conocer a ese Jesús resucitado, tener una verdadera experiencia con Él, debe llevar o debiera llevarnos a cada uno de nosotros los creyentes a una vida práctica, porque ciertamente eso es el cristianismo, lo que se puede llevar a la práctica. Si usted y yo recordamos un versículo bíblico del libro de Santiago, dice: pero sean hacedores de la palabra y no únicamente o no simplemente oidores, ¿verdad? Oidores olvidadizos. Y luego hace la comparación de los que nos miramos en los espejos. En un espejo miramos cómo estamos, nos arreglamos un poco, pero después nos olvidamos cómo estábamos, cómo nos vimos en el espejo. Y eso es a lo que compara el libro de Santiago, los oidores olvidadizos. El reto, el desafío de Santiago a quien está escribiendo es: sean hacedores de la palabra. El desafío que Jesús pone delante de los que le siguen es ese Jesús histórico, pero también para nosotros el Jesús resucitado. Son estas palabras que quiero leer de nuevo en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor. En otras palabras, no es solo la confesión de que sale a través de nuestras palabras a nuestra boca y los demás pueden escuchar. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y la afirmación de Jesús es luego: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo quiero poner en esta dimensión: solo el que hace la voluntad del Padre Celestial entrará en el reino de los cielos, pues muestra en su vida que reconoce a Jesús como Señor. Solo el que hace la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos entrará en el reino de los cielos, porque mostrará con su vida, con su forma de ser y hacer las cosas, que reconoce a Jesús como Señor. Así que hablemos de expresiones en las cuales podemos comprobar en lo personal, en lo familiar, dentro de nuestra vida, que estamos ciertamente reconociendo a Jesús como el Señor de una forma práctica. La primera cosa que quiero mencionar es el hecho de que reconocimiento de Jesús como Señor es servicio. Quiero leer, buscar un pasaje en Romanos capítulo 12 y versículo 11. Reconocimiento de Jesús como Señor es servicio. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando pensamos en servicio, en servir a Dios y servir a la gente, estamos pensando en todo acto que se hace en beneficio de aquellos que nos rodean, con los cuales nosotros mostramos nuestro interés por los demás. Todo acto que se hace en beneficio de otros, eso es servicio a Dios y obviamente pues también servicio a la gente. Yo quiero aquí recordar los primeros años de nuestro cristianismo, de mi cristianismo, obviamente al lugar donde empecé a congregarme, en aquel grupo pequeño en la iglesia local. Cada vez que se hablaba de servir, inmediatamente la impresión que dábamos al hablar y al comentar entre nosotros, y algunas veces dentro de algunas reflexiones hechas desde los púlpitos, daba la impresión que hacían referencia directa a las cosas que hacemos dentro de la vida de la congregación, dentro de la vida de la iglesia local. Tanto que en aquel tiempo me recuerdo que se acuñó una oración que cuando le preguntaban a uno: mira vos, ¿y vos en qué estás sirviendo? Y entonces algunos decían, mira, fíjate que yo no tengo privilegio.
Y entonces la impresión que se daba era que servicio a Dios y a la gente era únicamente lo que se hacía dentro de la vida de la iglesia local, y estaba haciéndose referencia a las diferentes áreas ministeriales, le llamamos nosotros, o áreas de servicio, como el grupo de alabanza, los grupos pequeños, en aquel tiempo células, grupos familiares, hoy les decimos iglesias en el hogar, y no estar en el grupo de oración. Entonces, si uno no está en barrer las instalaciones, si uno no está ubicado dentro de esas áreas de servicio, entonces algunos decían: yo no tengo privilegio. Y gracias a Dios, con el correr de los años entendimos y estamos entendiendo que servicio es tan amplio como la vida misma, porque servicio es todo lo que hacemos en la vida, donde quiera que estemos, cuando lo hacemos para honrar y agradar a Dios, y con eso bendecimos a la gente que nos rodea. Cuando servimos a la gente, a los creyentes, servimos a Dios. Cuando servimos a la gente que nos rodea, servimos a Dios. Cuando hacemos bien las tareas de la casa, servimos a Dios. Cuando somos puntuales en el trabajo y correspondemos al hecho de trabajar para un empresario o para algunos empresarios, y lo hacemos bien porque lo hacemos para Dios, estamos sirviendo a Dios y sirviendo a la gente. En otras palabras, lo repito de nuevo, servir es tan grande y tan amplio como la vida misma, ¿verdad? Y una de las cosas que quisiera yo decir en cuanto al servicio es que Dios honra a los que le sirven a Él y a los que sirven a sus santos y a los que sirven a la gente. El Señor dice en el libro de Hebreos, va a recompensar ampliamente a los que muestran amor hacia su nombre cuando sirven a los santos, dice, a los hermanos en la fe. Pero cuando uno mira el testimonio de la Escritura, cuando usted lee, por ejemplo, el juicio de las naciones, Jesús les dice: vengan benditos de mi Padre, y les dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, estuve preso y me visitaron. Y entonces le preguntan: ¿y cuándo te vimos así, Jesús? ¿Verdad? Ellos estaban refiriéndose tal vez de una manera literal, y entonces la respuesta en ese capítulo de Mateo es: por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Así que no escatimemos no despreciemos cualquier oportunidad que nosotros tengamos de servir a la gente que nos rodea, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, en el trabajo, donde quiera que estemos, porque eso es extensión de nuestro corazón para servir a Dios y servir a la humanidad. Reconocimiento práctico de Dios es involucrarnos en servir. Segunda cosa, reconocimiento también es esperanza. Y para esto yo quiero leer en Romanos capítulo 8, versículo 29. Reconocimiento es esperanza. Dice en Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. ¿Esperanza de qué? Esperanza de parecernos al Maestro. ¿Esperanza de qué? Esperanza de parecernos al Señor, esperanza de parecernos a Jesús. Cuando miramos este versículo de Romanos 8:29, lo que Dios se ha propuesto en nosotros es que nos parezcamos a Jesús, y la Biblia dice: para que Él sea el primero dentro de muchos hermanos. Dios nos conoció, Dios nos escogió, Dios nos predestinó. Hay un destino para nosotros, dice, para que seamos hechos conformes a la imagen, conforme al carácter de Jesús. Recién los jóvenes, como parte de sus actividades, trataron una temática que gira alrededor de una serie que se llamaba Como Jesús. Hay un libro que escribió Max Lucado en el que él hace esta afirmación que quiero recordarla. Los jóvenes que estuvieron participando de esa serie tendrán presente estas cosas. Max Lucado hace esta afirmación: Dios, dice, nos ama tal y como somos.
porque eso es Dios en su amor, en su gracia y su misericordia para con nosotros. Pero luego afirma más Lucado, pero no quiere dejarme así, quiere que seamos como Jesús. Pues Dios nos ama, ciertamente, pero el desafío que está poniendo delante de nosotros no es poca cosa, es que seamos como Jesús, y eso involucra nuestra rendición total a Dios, nuestra dedicación a Dios, poniéndonos como vasos, como vasijas en sus manos para que Él nos forme, y en el otro lado nosotros permitiendo que el Espíritu Santo moldee nuestra vida, y a la luz de la palabra ir amoldando nosotros nuestro carácter al carácter de Cristo. Mire, a través de los años, cuando nos equivocamos, nosotros, no sé si usted lo ha hecho, a veces lo hacemos así, decimos: mira, tenés que entender que así soy yo, ¿verdad? Tenés que entender que la vida me ha tratado con mal y por eso estoy como estoy. Y entonces, cuando usamos esas palabras, creo yo, nosotros limitamos el poder de Dios en nuestra vida, y también limitamos nuestra acción de nosotros ir haciendo los ajustes necesarios en nuestro carácter, en nuestro hablar, en nuestro interior, porque los ajustes son del corazón y luego la transformación sale en nuestro carácter que Dios quiere que hagamos. Dios nos ama tal y como somos, pero quiere que seamos como Jesús. Así que reconocimiento del señorío de Jesús es esperanza de que podemos ser transformados a la imagen de Jesús, y ese es un proceso que durará toda la vida hasta que seamos llamados a la presencia de Dios, porque mientras estemos en este mundo seguiremos siendo desafiados independientemente de la edad que tengamos para parecernos a Jesús. Yo quiero hacer esta afirmación también: Dios no espera menos, Él quiere que seamos como Jesús. Jesús, lo sabemos, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, pero también es nuestro Maestro, también es nuestro guía, también es nuestro estándar. También es aquel a quien debemos imitar. Debemos, aún hablando de su muerte, de su actitud cuando fue azotado, cuando fue llevado a la cruz, un escritor bíblico dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Era lo que le tocaba hacer en ese tiempo. No resistió, aunque él pudo haberse levantado, pedir ángeles con su poder, haber fulminado a todos los que le estaban haciendo lo que le hicieron, los que pusieron de latigazos y de azotes en su espalda, los que le escupieron, los que le vituperaron con palabras. Él pudo haberlos fulminado a todos solo con una palabra, o pedir a Dios que enviara ángeles a fulminar y a quemar a todos. Él entendió que era el plan de Dios para su vida, y entonces dice el escritor bíblico, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos, para que sigamos sus pisadas. Pero no es fácil. No es fácil. Tenemos que reconocer que cuando nos ofenden queremos defendernos, ¿verdad? Queremos hacer valer nuestros derechos y nuestras razones y nuestra dignidad. Y cuando lo hacemos de una manera incorrecta, diría yo, porque a veces lo he hecho y a veces lo hacemos, tenemos que parar pidiéndole perdón, obviamente primeramente a Dios, pero también a las personas con las cuales se nos fueron palabras más de la cuenta, acciones más de la cuenta o actitudes más de la cuenta. Reconocimiento es esperanza de ser como el Maestro. Él es el primero dentro de muchos hermanos. Así que consideremos seriamente el ejemplo de Jesús. Mire que si lo pudiéramos decir desde el lado nuestro, a veces pareciera que eso es imposible, ser como Jesús. Pero si Dios dice, si su palabra dice que podemos ser como Él, debiéramos poner toda diligencia y todo esfuerzo en nosotros ser como Jesús, porque ese es el desafío. La tercera cosa en este tema de que la resurrección de Jesús, su reconocimiento como Señor, nos lleva a un reconocimiento práctico, es el hecho de que también podemos reconocer a Jesús como Señor en carne propia. Y aquí vamos a mencionar Gálatas 2:20, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el escritor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Hay una realidad espiritual, podríamos afirmarle, en el momento que Jesús murió por nosotros en la cruz, y Pablo lo lleva al punto de que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, como también leemos en el libro de Romanos capítulo 6, por hacer una aplicación de esa verdad, cuando Cristo murió en la cruz, el día que tú y yo lo reconocimos a Él como Salvador y Señor, nosotros también morimos con Él. Y es una figura para que nosotros podamos entender que hemos muerto a la vieja naturaleza, al hombre viejo, a todo aquello que en nuestra vida se opone a Dios. Y de la misma manera que Jesús no solo murió, sino que resucitó al tercer día, nosotros morimos con Cristo, pero ahora hemos nacido para ser nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, la forma de vivir antigua, desagradando a Dios, debe pasar y debemos andar en novedad de vida. A eso se refiere Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en mi humanidad como ser humano, lo que ahora vivo cada día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en una nueva vida viviendo para Dios. Lo que ahora vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque por medio de Jesús, su muerte y su resurrección, y por el poder del Espíritu Santo, tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, podemos aspirar a vivir para Dios, agradándole en todo. El libro en Romanos capítulo 6, cuando se habla de que hemos muerto con Cristo, también Pablo hace una exhortación a los creyentes diciéndoles, considerando esa realidad: ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hace muchos años escuché un ejemplo que quiero hacer a propósito de nuevo de esto de considerarnos muertos al pecado. Si usted y yo muriéramos, que Dios nos dé larga vida, ¿verdad? Pero póngale, no, que usted y yo no, que yo me muriera, ¿verdad? Y entonces me ponen en una caja, estoy en un ataúd, y ahí en ese lugar donde me están velando, digo yo que me van a velar, ¿verdad? Usted hace desfilar todas las riquezas del mundo, hablando de la material que puede presentarse como tentación para mí. Pero como estoy muerto, no reacciono, porque los muertos no reaccionan. Ahí pueden pasar todas las riquezas, todo el oro del mundo, todos los euros del mundo, todos los dólares del mundo, todos los quetzales que hay en el mundo, y ser ofrecidos para mí, y como muerto no reaccionaré. Ahí puede pasar todo tipo de tentación, mujeres delante de mí, pero como estoy muerto no voy a reaccionar. Esa es la idea de Pablo cuando dicen considérense muertos al pecado. El asunto es que a veces estamos más vivos que muertos, y entonces reaccionamos a la tentación, y entonces podemos reaccionar a nuestra vieja naturaleza y pecar, sea mentira, sea robo, sea algo que tenga que ver con sexualidad, sea algo que tenga que ver con las riquezas, sea con el orgullo, la vanagloria. Reaccionamos y entonces ya no vivimos, ya no nos consideramos, ya no nos miramos como muertos, sino nuestra vieja naturaleza reacciona, y entonces ya vivimos para complacer los deseos de la carne y no los deseos de Dios. Por eso es que Pablo dice eso: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que vivo diariamente en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección, en la nueva naturaleza que tú y yo tenemos por Cristo, por su Espíritu, hay provisión para que tú y yo podamos vivir esforzándonos al máximo por agradarle en todo momento de la vida.
Así que debemos vivir la vida viviendo para Dios, pero considerarnos muertos a todas esas reacciones que no corresponden al carácter de Cristo que está siendo formado en nuestra vida. Reconocimiento en nuestra humanidad para vivir para Dios. Y el último punto que quiero tratar es el hecho de que es reconocimiento práctico también, porque la resurrección de Jesús, reconocer su señorío, nos lleva a reconocerlo sobre todo. Y para eso vamos a leer en Efesios capítulo 1, unos versículos. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 20, hablando de el poder de Dios, la acción de Dios en la resurrección de Jesús, la cual operó en Cristo, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fue el Padre quien otorgó a Jesús la dignidad de sentarse a su diestra después de su muerte y su resurrección, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y también sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Un nombre que le fue dado sobre todo nombre, no solo para en este tiempo de reconocimiento de nosotros como iglesia, sino también en lo que viene en toda la eternidad. Y luego dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios el Padre sujetó todo bajo los pies de Jesús, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Reconocimiento práctico en la vida de Jesús sobre todo. De nuevo hago esta afirmación: fue el Padre Celestial quien otorgó esa dignidad suprema a Jesús sobre toda autoridad, y nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, aceptamos, reconocemos ese señorío y esa autoridad que se le dio sobre todo y sobre todos, en todo, hoy y para siempre. Jesús fue dado por cabeza a la iglesia. Él es nuestra autoridad, Él es el Señor, Él es quien debe dirigir los destinos de nosotros como pueblo de Dios. Vaya compromiso que tenemos los que servimos a Dios en las iglesias locales, en los diferentes ministerios, de cooperar con Dios, de enseñar, de aprender, pero también de enseñar el hecho de que Jesús es cabeza de la iglesia y autoridad sobre todo y sobre todos. Y obviamente también como parte de su diseño, Jesús delegó autoridad a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores, a maestros, a ancianos en la vida de la iglesia local, a servidores en la vida de la iglesia local, a quienes les son asignadas funciones para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, pero también servir a su pueblo. La iglesia, como organismo vivo, formado por Dios, llamado por Dios, recibe también su poder, su autoridad y su vida de ese Señor para ejercer lo que nosotros llamamos su ministerio en el mundo, su servicio en el mundo, porque para eso fue llamada la iglesia, ¿verdad? A ser luz y sal en medio de las tinieblas y en medio de la corrupción. Y para eso usted y yo, como parte de la iglesia, vamos a necesitar el respaldo de Dios, el respaldo de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, porque es por medio de nosotros, cuerpo de Cristo, iglesia, que Dios se da a conocer a los demás. Así que concluyamos. Los creyentes reconocen a Jesús resucitado cuando viven como Él, cuando viven como Jesús, son como Jesús, cuando le sirven,
y cuando reconocen su autoridad en todo y sobre todo. Y esos debieran ser elementos prácticos en nuestra vida. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has llamado a de una forma demostrable, visible y práctica mostrar a los que nos rodean que ciertamente nuestro esfuerzo máximo lo estamos poniendo para que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Que podamos mostrarlo, Dios amado, a través de nuestro servicio para ti y para con todos aquellos que nos rodean. Que podamos demostrarlo en nuestro carácter, que cada día se parece más a Jesús. Que podamos mostrarlo, Señor, también a través de la forma que cada día nos sometemos a ti y nos esforzamos en vivir como seres humanos, como hijos tuyos, agradándote en todo, entendiendo que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y que lo que ahora vivimos en la carne, en nuestra humanidad, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios para honrarte y agradarte en todo, y que podamos mostrarlo también de una manera práctica como parte de la iglesia, reconociendo la dignidad que el Padre Celestial te otorgó, Jesucristo, al sentarte a su diestra y poniéndote como autoridad sobre todo principado, potestad en este siglo y en el que está por venir. Que podamos mostrarte como Señor. Gracias, Padre amado. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios te bendiga. Insaciable.
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Hay descanso en Él. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor